Yo estoy hasta el coño de muchísimas cosas, pero sobre todo estoy hasta el coño de que haya un señor al frente de Estados Unidos que es que básicamente se dedica a jugar con el mundo como si fuera un casino. Él entra a la Casa Blanca y dice: ¿a qué jugamos hoy? ¿Hoy qué hacemos? Y de eso vamos a hablar hoy, de los aranceles, de la respuesta anunciada por la Unión Europea, pero también de la nueva ocurrencia de Donald Trump, porque es que él es así. O sea, él es más dibujo animado que el propio Pato Donald. Como decíamos, hoy la Unión Europea ha respondido de una manera, por supuesto, mucho más soft de lo que pensábamos, porque recordemos que él puso aranceles, decía la Unión Europea: le vamos a poner aranceles a todos los productos, pero claro, luego de repente había intereses cruzados, ya sabéis que son 27 países en la Unión Europea, y claro, querían ponérselo, por ejemplo, al whisky, al bourbon de Estados Unidos, sí, pero ¿qué dijo Trump? Si se lo ponéis a eso, yo le pongo un 200%, porque es con la cifra que se levantó en la cabeza, un 200% a los vinos. Y claro, Francia e Italia dijeron: ah, no. Entonces, pues así vivimos en un constante patio del colegio. Es completamente absurdo. Como decíamos, la Unión Europea ha sacado hoy una lista con aranceles del 25% a algunos productos de Estados Unidos, como diamantes, vaya, no nos va a afectar eso tampoco, hilo dental y salchichas, pero el bourbon se queda fuera. Esos aranceles responden a la tasa del 25% al aluminio y al acero impuesto por Trump, aunque no llega a los 26.000 millones que suponen ese castigo para la Unión Europea. Es decir, estos aranceles que plantea la Unión Europea, y sobre, como lo que os digo, hay discusión, hay debate, porque hay algunos países que no les interesa, dependiendo la respuesta de Donald Trump, no llegan ni mucho menos a los aranceles, ya solo recordemos por acero y aluminio, que ha puesto Donald Trump a algunos productos europeos. La Unión Europea, por tanto, leemos en el diario.es, plantea aranceles del 25% a una serie de productos estadounidenses en respuesta al 25% que Donald Trump ha impuesto al aluminio y al acero. El listado que ha elaborado la Comisión Europea y que ha remitido a los Estados miembros, que tendrán que votarlo este miércoles, incluye un abanico de productos que abarcan desde el hilo dental, mira, pobre Novedad Ayuso, de verdad, no sé qué va a hacer, hasta las salchichas, los huevos o las aves de corral, pasando por diamantes, según la información adelantada por Reuters. Parece una broma, pero los huevos es uno de los talones de Aquiles de Donald Trump. Y no lo digo porque le pierda los huevos, que también ya sabemos cómo es el señorito. No lo digo por eso, sino porque ahora mismo en Estados Unidos hay una crisis de huevos. No de huevazos, los huevazos van sobrados. Hay alta oferta, pero hay una crisis de huevos afectados, entre otras cosas, por ejemplo, la gripe aviar, que ha hecho que haya que descartar un montón de huevos y un montón de aves, y que está habiendo un montón de problemas. Con lo cual, poner un 25% a los huevos cuando los están teniendo que importar en Estados Unidos todo el tiempo es una cosa importante para que lo tengáis en cuenta, como os decía. Los aranceles entrarán en vigor en varias fases, el 15 de abril y el 16 de mayo fundamentalmente, y casos como las almendras o la soja el 1 de diciembre. El whisky bourbon finalmente no será castigado, por lo que os decía, y explican aquí también en el diario.es. Esa ha sido una de las pugnas de países como Francia o Italia, después de que Trump amenazara con gravar un 200% el vino, el champán y las bebidas alcohólicas europeas. También se han quedado fuera de la propuesta inicial el vino y los lácteos. No obstante, el valor de los productos castigados por la Unión Europea no alcanzará los 26.000 millones, ni mucho menos, que supondrá la tasa del 25% solo en acero y aluminio, insisto. No es una respuesta a ese 20% del resto de productos generalizados, sino al acero y aluminio que ya anunció Donald Trump hace unas semanas. Según ha dicho esta tarde, como decimos, el comisario de Comercio, la intención es suavizar la respuesta inicial, y ha sido, por un lado, conjugar los intereses de los 27 y por otro, para mantener la mano tendida a Trump, claro, no vaya a ser que se enfade más, con quien aspiran, dicen, a llegar a un acuerdo en algún momento. ¿Cuándo? Pues cuando a él le dé la venada. ¿Cuándo? Cuando se vuelva a enfadar con Putin y tenga que hacer negocios otra vez con la Unión Europea. Hemos estado escuchando muy atentamente a nuestros Estados miembros, queríamos asegurarnos de que la carga se reparte equitativamente entre todos. No estamos en el negocio del ojo por ojo o céntimo por céntimo, dice el comisario de Comercio de la Unión Europea. Pues siento anunciar la verdad, que igual nosotros no estamos en el ojo por ojo o en el céntimo por céntimo, pero desde luego Donald Trump sí que lo está. El comisario de Comercio se ha reunido con los ministros de ese área en la Unión Europea para perfilar la respuesta. La preferencia de la Unión Europea sigue siendo buscar una salida negociada, que todavía no ha entendido la Unión Europea que negociar con un loco es complicado.
Tú puedes negociar con un corrupto, tú puedes negociar con una persona, yo que sé, narcisista, pero claro, negociar con una persona que es que sinceramente no sabes por dónde le viene el aire un día y al siguiente y que cambia de opinión cada 5 minutos, pues está muy complicado. Decís por aquí, más importante pelear los aranceles del bebercio que el acero. Curioso, pero no sorprendente. Hombre, amigos, que con el alcohol hemos topado, claro. Decís también por aquí, porque igualar la balanza no es lo lógico siempre. Exacto, no es lo lógico y de hecho, tal y como explican aquí, siguen intentando no enfadar del todo a Donald Trump como si no nos odiara ya. Dicen también, dice este comisario de comercio, espero que en un futuro estemos preparados para volver a esta discusión, no ahora, pero creo que en el futuro será todavía una posibilidad. Fuentes comunitarias explican además que el primer paquete de aranceles se votarán el miércoles, mañana, para su entrada en vigor el 14 de abril y la semana que viene la Comisión Europea presentará una propuesta para contestar a los aranceles recíprocos y las tasas a los coches, que recordemos que también es un 25%, con la intención de que entren en vigor en mayo en el caso de que Washington no acepte comenzar negociaciones reales para entonces. Von der Leyen, por su parte, ha reiterado que la Unión Europea está preparada para responder con contramedidas y defender los intereses de los europeos, pero claro, no tanto como los de Trump. Usaremos, dice, todos los instrumentos del arsenal comercial. Bueno, todos como hemos visto, no. Pero mientras nosotros y nosotras y en Europa están con los aranceles pensando una posible respuesta, Trump ya está a otra cosa. Porque Trump la semana pasada hizo el circo con la tabla y esta semana hace el circo ¿con quién? Con su gran amigo, o igual no tanto, ya veremos cómo acaba, Netanyahu, al que ha recibido en la Casa Blanca y ha dicho delante de él que Gaza es un terreno inmobiliario increíblemente importante y ha insistido en que Estados Unidos asuma el control de la franja. O sea, por un lado que de repente, ¿no? Después de décadas acosando y hostigando, ¿no?, a los palestinos y a las palestinas, de repente dice Trump, hostia, es que claro, yo no había visto el potencial turístico en Netanyahu, yo creo que igual me lo quedo yo. Como, ¿qué te parece si... Déjalo, ¿vale? Lleva décadas Israel y llevan viviendo de este conflicto que le venden a sus ciudadanos durante muchísimo tiempo, ¿no? Y de este acoso de los palestinos que quieren destruir Israel, etcétera, etcétera, pero ahora Trump se ha encaprichado. Y ojo que cuando Trump se capricha ya se puede quitar de en medio Netanyahu. Como decimos, dicen en la noticia del Público, pero la tenéis en otros medios también, el presidente de Estados Unidos ha recibido en la Casa Blanca a Netanyahu, primer ministro israelí, quien anuncia que Israel va a eliminar los aranceles para Estados Unidos, por si cabía alguna duda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado ayer por la noche que nadie quiere vivir en la Franja de Gaza y afirmó que sería algo bueno que fuerzas estadounidenses asumieran el control del enclave palestino. Hombre, nadie quiere vivir en la Franja de Gaza ahora, ¿no? Porque claro, estos dos que están ahí sentados, tienen mucho que ver en que nadie quiera vivir en la Franja de Gaza. Es que lo dicen como si hubiera habido una epidemia de gripe y se hubieran muerto un montón de niños por eso. Es que es acojonante, ¿eh? Es acojonante, de verdad te lo digo. Durante la reunión en la Casa Blanca con Netanyahu, el republicano insistió en que ve el enclave palestino como un terreno inmobiliario increíblemente importante y dice, creo que es algo en lo que nos involucraríamos. Pero fijaos cómo lo mete, ¿eh? Creo que es algo en lo que nos involucraríamos. No, es que si Trump se quiere involucrar, se va a involucrar. O sea, es espectacular. Dice, tener una fuerza de paz como la estadounidense, que ya sabéis que territorio que ha invadido, territorio en el que ha triunfado la paz, controlando y apropiándose de la Franja de Gaza sería algo positivo, expresó el mandatario, quien ha sido acusado de buscar una limpieza étnica del enclave con su plan. Trump definió la franja como un lugar fantástico donde nadie quiere vivir porque se ha convertido en una peligrosa trampa mortal. Trump ha abogado además por trasladar a los palestinos a diferentes países y crear una zona libre donde la población no esté en riesgo y con barrotes alrededor a poder ser. Israel, dice, nunca debió haber cedido Gaza, no sé por qué lo hicieron, dijo Trump, refiriéndose a la retirada de Israel de la franja en 2005. Netanyahu puso el ejemplo de otras zonas de conflicto como Ucrania y Siria, donde, según dijo, se dejaba a la gente huir de las zonas de combate. Netanyahu también afirmó
que está trabajando con Trump y en la búsqueda de un nuevo acuerdo de liberación de rehenes y de la Franja de Gaza, que espera que tenga éxito. Según Netanyahu, este acuerdo permitiría liberar, dice, a todos los rehenes, pero también eliminar la perversa influencia de Hamas en Gaza. Además de Gaza, Netanyahu y Trump también hablaron de los aranceles. Netanyahu afirmó este lunes en la Casa Blanca que prometió al presidente estadounidense que su país va a eliminar los aranceles y una variedad de barreras comerciales para las importaciones de Estados Unidos. Y ya sabemos que Israel, cuando se propone eliminar, elimina. Aprecio mucho, dice, lo que has dicho sobre los aranceles, replicó Trump a Netanyahu durante un encuentro con la prensa en el despacho Oval de la Casa Blanca, sin añadir si a cambio de lo prometido retirará el gravamen del 17% que anunció la semana pasada que le impondrá a Israel, uno de los principales socios de Estados Unidos. Puede que no retiremos los aranceles a productos israelíes. No olviden, dice, que ayudamos mucho a Israel. Ya saben, le damos a Israel 4.000 millones de dólares al año, respondió Trump al ser preguntado directamente por esa posibilidad. Porque aquí da igual lo bien que te lleves, que este señor hace un poco lo que le sale de sus santos huevazos. Además de los aranceles, el gobierno israelí informó de que en la reunión tratarían los esfuerzos para el retorno de los rehenes en Gaza, las relaciones entre Israel y Turquía, la amenaza iraní y la lucha contra la Corte Penal Internacional. Además, antes de reunirse con Trump, Netanyahu se vio por separado con el secretario de Comercio estadounidense. Hay que recordar también que tenéis, por cierto, en la charla completa con prensa, está en YouTube, si ponéis Donald Trump Netanyahu, son 50 minutazos, también os digo. Ayer, de hecho, después del anuncio de los aranceles, los mercados se despertaron pues bastante devastados, y cuando le preguntaron a Donald Trump sobre qué estaba pasando en los mercados y qué opinión tenía él que se hubieran desplomado tanto las bolsas, decía lo siguiente: lo que va a pasar con el mercado no te lo puedo decir, pero te puedo decir que nuestro país sale fortalecido. ¿Por qué? Porque lo digo yo. It'll be a country like no other. It'll be the most dominant country economically in the world. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. No quiero que nada baje, pero a veces hay que tomar medicinas para arreglar algo. Y lo dice él, que recordemos que la pandemia llegó a proponer beber lejía. O sea, esto lo dice él, que confía muchísimo en las medicinas. It is spoken when they look at the fact that we have $1 billion trade deficit. When you look at the trade deficit that we have with certain countries, way over $1 billion per country. But with China, it's $1 trillion. And we have to solve our trade deficit with China. We have $1 trillion trade deficit with China. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. Now, I'm willing to deal with China, but they have to solve their surplus. We have a tremendous deficit problem with China. Se centra en hablar en el problema que tienen con China. Ahora veremos lo que han respondido desde China, porque ahí sí que han sido bastante tajantes. They have a surplus of at least $1 trillion a year. I think it's like $1.1 trillion, and I want that solved. And so China is, you know, they say the market's spoken. China is right now taking a big hit because everyone knows we're right. So, but I do want to solve the deficit problem that we have with China, with the European Union and other nations. And they're going to have to do that. And if they want to talk about that, I'm open to talking. But otherwise, why would I want to talk? Si quieren hablar de ello, estaré abierto, si no, ¿para qué voy a querer hablar? Estaré abierto, eso sí, después de imponerle los tremendos aranceles a China, como vimos en esa tabla. Ahora China ha anunciado ya que responderá con contramedidas a los aranceles adicionales del 50% propuestos por Donald Trump. Pekín promete que luchará, mientras Washington insista en seguir en este camino de la guerra comercial. El gobierno chino ha informado hoy de que adoptará contramedidas en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplique aranceles adicionales del 50% a las importaciones desde China si Pekín no retira los gravámenes de represalia del 34% sobre productos estadounidenses. Si se implementan las medidas de aumento arancelario estadounidenses, China tomará contramedidas resueltas para salvaguardar sus propios derechos e intereses, ha indicado un portavoz del Ministerio de Comercio chino, que ha remarcado que se opone firmemente a los aranceles adicionales del 50%, según reza un comunicado. Asimismo, ha subrayado que la imposición por parte de Estados Unidos de los llamados aranceles recíprocos a China carece de fundamento y constituyen una práctica típica, dice, de intimidación
unilateral la amenaza estadounidense de aumentar los aranceles a China es un error tras otro, lo que expone una vez más la naturaleza chantajista de Estados Unidos, según ha declarado el portavoz, que ha indicado que China jamás aceptará esa posición estadounidense y que ha prometido que luchará mientras Washington insista en seguir por este camino. Ha aseverado que las contramedidas adoptadas por las autoridades del gigante asiático buscan, dice, salvaguardar su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, así como mantener el orden comercial internacional. China ha reiterado que en una guerra comercial nadie gana y que el proteccionismo no tiene salida. La presión y las amenazas no son la manera correcta de tratar con China, han dicho directamente. Recordemos además que Pedro Sánchez hoy ha iniciado viaje por Vietnam, irá también a China. El propio embajador de China en España han dicho que tienen muy buena relación, así que ya veremos. Esto por supuesto ha enfadado muchísimo a los de Vox, en plan, ¡ay, va Pedro Sánchez a negociar con China! Hombre, claro, ¿qué quieres? Que no negociemos con nadie. Está siendo muy gracioso, la verdad, ver la reacción de Vox y también ver cómo ya no hablan tanto, ¿verdad? Ya no hablan tanto de su querido ídolo, ¿no? Del genio malvado, del genio de los genios, del que va a salvar la Tierra, que es Elon Musk, o era, porque ahora resulta que Elon Musk, leíamos la noticia la semana pasada aquí, parecía que se separaba un poquito de Donald Trump. Había incluso rumores de que se había hablado de que iban a apartarle de ese puesto que tiene en ese departamento creado para él, para básicamente controlar el dinero que se gastaba en funcionariados, en instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente ayer conocimos un vídeo de Elon Musk hablando de los aranceles y diciendo que él, por supuesto, como buen capitalista, hablaba de que quería aranceles cero. Esto, claro, pues esto resulta que ha sentado, como decíamos, un poquito regular. Y ahora mismo pues no sabemos qué pensarán, la verdad, sus defensores, los que han sido defensores de este señor, cuando recordemos, pues la verdad que siempre ha sido bastante poco de fiar. Como decimos, Tesla perdió un montón cuando se anunciaron los aranceles. Lo hablamos aquí también la semana pasada con Eduardo Garzón, que está guay que repaséis ese programa, porque fuimos un poco resolviendo dudas sobre esos aranceles, sobre esa tabla que había anunciado Donald Trump y también sobre las posibles consecuencias. Hablamos de Tesla y de lo que había perdido desde que Elon Musk se había unido, ¿no?, a ese ejército trumpista, ¿no?, a los MAGA. Y ahora resulta que Elon Musk, que me perturba mucho que ponga siempre el fondo desenfocado, porque parece como si fuera una IA. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos de Elon Musk. Y ahora, como decimos, ha hablado sobre los aranceles y ha expresado su opinión, que lo fuerte es que es bastante contraria a lo que dice Donald Trump. Well, I hope that I hope that the United States and Europe can establish a very close partnership. We obviously are, there's an alliance already, but I'm hopeful that there can be a very close relationship with America and Europe. And I'm hopeful, for example, with the tariffs, that at the end of the day, I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone. Deberían avanzar hacia aranceles cero, cuando Trump ha dicho que estos aranceles que ha impuesto es por un déficit que ha asumido a lo largo de los últimos años y dinero que le habían estado quitando a Estados Unidos. ¿Y qué dice Elon Musk? Que cree que deberían pensarlo bien y deberían pues avanzar hacia los aranceles cero entre Europa y Norteamérica. Es por eso que estos días no estáis viendo a tanto señor que trumpista pues compartiendo cosas de Elon Musk, ¿no? Porque han dicho, bueno, a ver si se le pasa, vamos a correr un tupido velo, y aquí no ha ocurrido nada. Esto es maravilloso, la verdad. Está siendo bastante increíble. Nos queda por ver, se habla mucho de la guerra comercial, pero nos va a quedar por ver la guerra entre Elon Musk y Donald Trump, y esto va a ser divertidísimo para contarlo. La verdad es que para los ciudadanos y las ciudadanas tiene que estar siendo horrible.